Abriendo la habitación siniestra. Aquí vamos a tratar sobre la confesión del pecado, ¿ya? Observado desde la perspectiva bíblica. Abriendo la habitación siniestra. Sí, así, ¿verdad? O sea, en otra palabra, tu corazón. Bueno, son términos que de alguna manera ilustran, ¿no?, lo que vamos a ver. Las Escrituras muestran claramente que el asunto de la confesión del pecado constituye un hecho fundamental para el crecimiento espiritual. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados para el crecimiento espiritual. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 1. El rey David fue mujeriego. Sí, así como le escuché. Tenía el corazón de Dios. Dicen que era guapo. Yo no sé si sería como Javier, o no, como guapo, o como Jimmy, o como Martín, pero era mujeriego. Pero déjeme decirle, mi querido, porque tú estudias, ¿no? Ya, perdón. Por razón lo veía raro, con unas rayas. Bueno, pero déjeme decirle, mi querido hermano, que el ser una persona, hombre y mujer, digamos, dado al sexo opuesto de manera pecaminosa, no tiene nada que ver con que seas apuesto o apuesto, o sea, son cosas del corazón, ¿no? Porque yo conozco hombres, por ejemplo, que no son muy bien parecidos, pero las mujeres les creen. Le creen y terminan acostándose con el sinvergüenza. Tengo varios amigos así, que no son creyentes, por cierto. Y son mujeres que, caramba, no son mujeres locas, ¿no? Desbocadas. Sí, pues, peor todavía, digo. Pero es el pecado, pues. Es el pecado. Claro que sí, es el pecado. Muy bien. El rey David fue mujeriego. El hecho que extralimitó su desobediencia ante Dios fue su múltiple pecado de codicia, robo, adulterio y asesinato. Este cometió 4 en 1, ¿no? Porque todos conocemos la historia, ¿no? David toma a Betsabé y ahí estaba cometiendo adulterio. Primero codicia, la codició. De ahí cometió el adulterio. La robó, se la robó prácticamente, la robó, pues, ¿no? Adulteró y terminó asesinando al marido de la mujer. ¡Wow! Yo no he escuchado hasta la fecha un caso similar dentro del mundo cristiano evangélico actual. He conocido de muchos adulterios, pero acompañado de asesinato, hasta el momento no conozco que un creyente, porque David era creyente. Yo sé que es un escándalo, hermano. Imagínense tenerlo a David como miembro de la congregación y un escándalo. Es tremendo, ¿no? Bueno, que el Señor nos guarde y nos libre, ¿no? Muy bien, a ver. Entonces, vamos a ver el proceso de David para llegar a su arrepentimiento. ¿Ya? En primer lugar, David encubrió su pecado. Sus acciones posteriores a su adulterio evidencian la intención pecaminosa de su corazón.
ocultar su pecado. ¿En dónde David evidencia que quería ocultar su pecado? Cuando asesina al marido, pues. Claro, es una manera de ocultar el pecado, pues, ¿no? Es más, primero lo emborrachó, ¿no? Y el Urías fue más fiel que David, porque Urías dijo, ¿cómo ir a mi casa a dormir con mi mujer si mis soldados están en la guerra? Dijo, ¿no? Y no fue. Se quedó ahí en el palacio el hombre, ¿no? O sea, fue más fiel el hombre. Pero David lo manda a Urías porque la mujer ya estaba embarazada. Claro, hombre. En el cielo tal vez Urías nos va a contar la historia más. Ahí lo vamos a mostrar a Urías. En el cielo va a estar Urías junto con David adorando al Señor. No deja ver nuestra condición. Tremendo, ¿no? Gracias, David. Gracias a Dios que el Señor nos tiene allá transformados. Si no, se armaron una guerra. ¡Me matás! Pero bueno, David encubrió su pecado. El segundo paso, David sufrió las consecuencias. El Salmo 51 revela que lo que el pecado ocasionó en su corazón. Mire lo que ocasionó. Dice, él oró por 4 cosas. En el Salmo 51 está. El pecado lo había ensuciado. Es decir, pidió a Dios ser purificado. La culpa lo había enfermado. Pidió a Dios ser sanado. Su iniquidad apagó su gozo. Pidió a Dios ser restaurado. Por eso él dice, devuélveme el gozo de mi salvación, ¿no? Su gozo se había apagado. Y terminó, reconoció su pecado. Y reconoció su pecado. Pidió a Dios perdón y misericordia. Ahora, la oración de David, independiente, ya, no nos enfoquemos en el acto, porque nuestra tendencia natural es enfocarnos en el acto siempre. Hacemos todo un drama siempre, ¿no? Ay, ¿cómo es posible, Dios mío? Imagínense, después que nosotros aprendemos los salmos de David, ¿no? Qué lindo cantamos, y David. Si David en la actualidad hubiera hecho eso, lo hubiéramos apedreado, porque eso por lo general hace la iglesia, ¿no? Producto de su madurez, ¿no? Ventila los pecados, ¿no? Cuando en realidad la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. No pasamos por alto, pero los pecados de la iglesia se tratan de una manera sabia, bíblica y en amor. Claro, no podemos estar avergonzando a la gente o denunciándola. O yo he visto casos de profetas que dicen, si yo me está mostrando que acá hay una persona que está en adulterio. No, Dios no hace eso. No, Dios no hace eso. Todos se miran. O sea, que no sé, seré yo, dice. O sea, que la esposa mira al marido, el marido mira a la mujer, Dios santo. No, pues eso es una barbaridad, ¿no? Dios no hace eso, ¿no? Dios trató con David de una manera muy personal, ¿no? Le mandó un profeta a solas. Listo. Y el profeta incluso fue cuidadoso, ¿no? Fue prudente, porque le fue con un cuentito, no con una historia. No fue de frente, le dijo, David, mira, tú has hecho esto, ¿no? No, le contó una historia. Hola, ¿qué tal, Natán? ¿Cómo estás? ¿No? Ahí, rey, ahí, por acá, trabajando, si bien, no pasaba por acá. Oye, mira, te quiero contar algo. Así es, ¿qué está pasando? Mira, ha pasado esta situación. O sea, inclusive miren la forma, ¿no? Con mansedumbre. Bueno, David se arrepintió. David se arrepintió. La actitud misericordiosa de Dios con David, después de tan horrendo pecado, demuestra que el rey se arrepintió. Situación que Dios amorosamente se encargó de direccionar. Jehová envió a Natán a David. Mira, acá hay algo bien importante. Para un ratito.
Dios envió a Natán hacia David. Así está escrito. Sí, ¿no es cierto? Dios lo envió. ¿Sí o no? Natán no sabía nada. No. Dios. Entonces Dios le muestra y Nadie dice, sabía. anda, ¿no? Ahora, ese acto de Dios es un acto que solo Dios tiene con sus hijos. El que Natán haya ido de David direccionado por Dios para confrontarlo es un acto misericordioso de Dios para con David. Porque si eso no hubiera sido, David hubiera seguido continuando en su caída. Claro. Porque no depende de Dios. Dios ¡pah!, le pone el parche, lo ayuda, porque es su hijo. Y la respuesta de David está también direccionada por Dios. Porque la Biblia nos enseña que es Dios quien pone el arrepentimiento en nosotros. Él pone el querer como el hacer. Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Así es. Amén. Una mujer muy sabia, caramba. Claro. También la Biblia dice que si nuestro corazón humano, natural, no nos reprende, mayor que nuestro corazón es el Señor. ¿Sí? Entonces Dios nos ayuda. Amén. Dios nos ayuda para que... Claro, somos sus hijos, pues. Sí. Claro, ¿eh? Dios nos ayuda. Entonces, bendito sea el Señor. Dios es bueno, hermanos. Y nosotros no debemos de tener ningún tipo de temor de enfatizar y exaltar la bondad del Señor y nuestra confianza en el Señor. Hay gente que es detractora de eso y dice, no, es que si yo enseño así, voy a hacer que la gente, dice, pues si como Dios me perdona, que la gente peque. Eso es, o sea, pensar de esa manera es pensar de manera natural. El Hijo de Dios no piensa así. No se ha convertido nunca. Claro. O sea, el hombre de Dios, el que ama a Dios en sí, no piensa así. Al contrario, Se da cuenta. agradece por ello. Y eso, más bien, ese acto lo motiva a buscar al Señor. ¿No dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro? Lo dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo. Entonces, conocer estas verdades más bien nos ayudan a nosotros a anhelar más la santidad, a buscar más la santidad, a cuidarnos. ¿Por qué? Porque lo hacemos por gratitud, pues, de conocer tanta bondad del Señor. Esa es una pregunta, ¿no? En alguna ocasión, supongamos, ¿no? Mi hermano pecó, ¿no? Y a mí me dijeron que decirle que vaya a confesar su pecado. Ahora le dije, ¿no? Y me preguntan, ¿pero a qué pastor se lo digo? Él pensaba que mi confesión de pecado tenía que ir con los curas que van y confiesan sus pecados y lo comentan a su pastor. El pastor ha hecho esto y lo otro. ¿Está bien eso? ¿O es una confesión de pecado privada con el Señor? Mira, yo creo que hay cosas que Dios te va a guiar a tu pastor y hay cosas que Dios te va a guiar a ti mismo. Sí. Si es una persona, si es un pecado que ha trascendido, por así decirlo, yo creo que es bueno buscar la ayuda, porque esa persona necesita un soporte para ser levantado. Amén. Pero si ese pecado, digamos, aún no ha trascendido y Dios te está hablando, pues arrepiéntete, puede antes que trascienda. Amén. Obviamente, ¿no? Claro. Ahora, en la iglesia, obviamente que, bueno, también te va a depender la iglesia, va a depender el pastor, porque yo he escuchado casos de, no es por nada, hermano, pero a veces hay pastores,
O hay hermanos de la iglesia que son más espirituales que el propio pastor. Amén. No está preparado para un consejo bíblico. A veces hay veces que se le ha dicho, o el pastor se ha enterado, y más allá de tener una actitud de restaurar, Disciplina. lo ha sacado de todo, lo ha hecho a un lado, entonces, wow, entonces... Saco el ministerio. Sí, una cosa así, ¿no? Es complicado, ¿no? Por eso qué importante, hermano, es que estemos enfocados en nuestro crecimiento, en aprender. Ahí está la clave, ahí está la clave. La verdad que sí. Mire, les cuento algo, ¿no? Que me causó un poco de tristeza. En esta última vez que estuve de viaje, he estado en varios lugares compartiendo la palabra. Y en un determinado lugar, conozco al siervo de hace tiempo. Cuando yo iba a ir, el hombre me dice, pastor, me gustaría que traiga un tema de familia. Me dice. Ya, le digo, está bien. Entonces yo compartí un mensaje basado en que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor, como la extraordinaria promesa que Dios ha hecho a los escogidos. Pero yo terminé esas cosas aplicándolas a las relaciones matrimoniales, a las relaciones familiares, que todo ayuda para bien, ¿no? Hay mujeres pues que si tienen un marido que se anda quejando el marido, no se dan cuenta las mujeres que, más allá que el marido necesita un cambio, pero hay mujeres que no se dan cuenta que Dios está usando esa aflicción para tratar el corazón de la mujer también. Claro. Porque es bien fácil que Dios nos cambie todos los males para, ¿no? Pero Dios usa las aflicciones para tratar con nuestro corazón. Entonces yo enfoqué el mensaje de esa manera. Muy lindo. Pero cuando yo terminé, yo noté un malestar en el pastor. Claro, porque normalmente hay gente que espera un mensaje de familia, de que, a ver, 4 pasos, ¿no? Lo que el esposo debe hacer. Pero, claro, es el típico, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando yo terminé, muchos en la iglesia que habían escuchado el mensaje se acercaron y me dijeron, pastor, gracias, pastor, me voy liberado, me dicen. O sea, bien entendido, ¿no? Pero el pastor no. Eso suele pasar. Suele pasar. Enfocado en el ministerio, no aquel que le dio el ministerio. ¿Cómo? Está enfocado en el ministerio, no aquel que le dio el ministerio. Claro. Lo que pasa es que nuestro enfoque, nosotros no debemos, los que somos pastores, y me imagino acá el Señor en un futuro levantará pastores, definitivamente, claro. No debemos de enfocarnos en el ministerio como una obra, sino debemos de enfocarnos en el ministerio como una función delante de Dios con las personas. O sea, el ministerio son los corazones de las personas. Ese es el ministerio. Amén. Entonces, el ministerio no está enfocado tanto que la iglesia crezca numéricamente, que haya plata. No. Sino que los creyentes crezcan en su vida de fe, ¿no? Aunque algunos sigan vicios, pues, así habrá que el Señor. Porque yo no estoy acá para prosperarlos económicamente, para que ustedes aprendan a prosperar económicamente. Estoy acá para que ustedes aprendan a prosperar en su vida espiritual. Ahora, si a eso Dios le añade riqueza, como a Salomón, que le dijo, no me pediste, por cuanto no me pediste dinero, nada, sino sabido, también voy a añadir. Amén, gloria a Dios, ¿no? Ya es un acto soberano del Señor. Pero el ministerio está enfocado al corazón. La obra de Dios son las personas. Son las personas, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, 2. Bíblicamente confesar los pecados es mucho más que una triste expresión oral. Es mucho más que una triste expresión oral. Es admitir conscientemente que se cometió agravio contra Dios. 3. El pecado altera nuestra santidad.
El pecado altera nuestra santidad. Es una interferencia maligna. Es una interferencia maligna en nuestra vida de fe. Confesarlo con sinceridad libera el corazón afligido. El término griego usado en las Escrituras para confesión de pecados es así: homologeo. Homologeo. Significa decir, pensar y sentir la misma cosa. En este sentido, la confesión de pecado es estar de acuerdo con Dios en A, que soy pecador y Él es santo. B, que considero el pecado como Él lo considera. C, que siento lo mismo que Él siente por mi ofensa. D, que merezco lo que Él dice que merezco. E, que estoy conforme con su disciplina acerca de mí. Que estoy conforme con su disciplina acerca de mí. La historia del hijo pródigo es una evidente evidencia de arrepentimiento genuino. El hijo pródigo fue donde el padre le dijo: no merezco ser tratado como tu hijo, hazme como uno. O sea, estoy dispuesto a todo, me allano. Me allano. Por ejemplo, yo considero que un hombre, una mujer, un matrimonio, ¿no? que se descuida y uno de los dos cayó en adulterio, yo creo que la mejor forma de que la persona que cometió un adulterio contribuya a una restauración de su relación es allanarse por completo a todo lo que le venga y no hacer ningún tipo de reclamo. ¿Qué cara va a tener? Decirle, ¿con qué cara? Dice. Pero no estamos hablando en términos naturales, ¿no? ¿Con qué cara? No, estamos hablando delante de Dios. Me allano a todo lo que... O sea, claro. ¿Por qué? Porque yo considero que la mejor forma de que un cónyuge, sea hombre o mujer, pueda, digamos, ser motivado o motivada a dar la oportunidad es cuando ve que la otra persona está dispuesta a cederse a todo. Claro, obviamente. Claro. Es una evidencia de arrepentimiento. Claro, es allanarse, pues. Caballero, nomás. Delante de Dios, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de que me trates ya como un hijo. Porque hay gente, pues, por ejemplo, que peca y se aferra al ministerio, ¿no? Pero no, pues ya, si te dice que te sientes, siéntate, pues. Si te dices que no vengas, no vengas. Si te dices, o sea, lo que te digan, pues, allánate. Claro, no una cosa así, allánate. ¿Ah? Sé siervo. Sí, pues, sí. Amén. Amén. Entonces eso es algo que nos va a ayudar mucho. Porque nadie está libre, hermano. Nadie está libre, hermano. Algo que nosotros tenemos que aprender como iglesia es a no escandalizarnos de los pecados dentro de la iglesia. No estoy diciendo que aprendamos a convivir con ellos, ¿no? Sino a no hacer dramas. Entonces, es como, les voy a contar una anécdota, ¿no? Personal, ¿no? Es una anécdota, no estoy diciendo que usted haga lo mismo, ¿no? Pero fue una salida que yo tuve en ese momento por la presión que tenía. Cuando mi hijo tenía 15 años, el varón, un día mi esposa me dice: José Luis, yo lo estoy viendo a José Mauricio medio raro.
sí, le digo, porque ella como mamá pues se da cuenta, tiene rayos X ahí. Yo ando despistado, yo a veces no me cuente cosas. Y muchas cosas que las sé por mi esposa. Es así, pues, es así. No es que Dios le ha dotado a la mujer de algo especial, casualmente, para que el hombre se entere también, ¿no? O sea, amén. Entonces me dice, sí, y me dice, no sé, me dice, hay mucho tiempo pasa en el baño. Y me dice, yo creo que se está masturbando. Pues, ella, tienes que hablar con él. Pues. Ya le digo, voy a hablar con él. Pero yo no tenía en mi corazón ya el hecho de sentarlo a hablar, simplemente ya lo dije que en cualquier momento voy a, ¿no? Y continué. Al día siguiente mi esposo, ¿y hablaste con él? No, todavía, tienes que hablar con él. Ya le digo, tranquilo, ya. Luego el muchacho, pues, ¿no? O sea, lo veo a mi hijo, como que me daba a notar que la situación no era como mi esposa lo podía estar pensando, ¿no? Algo así, ¿no? Pero al día siguiente, no te olvides que tienes que hablar con él. O sea, así estuvo como un mes, hermano. Se está mal. Y llegó un momento que yo colapsé, pues, ¿no? Entonces yo le di una respuesta a mi esposa, claro, motivado por mi fastidio de ella, que era como una gotera, ¿no? Pero fue una respuesta que puso un parche, pues, ¿no? Abrió los ojos. Yo le digo, oye, se está masturbando, déjalo. Bueno, ya pues sí, que se masturbe, pues. ¿Qué quieres? ¿Que te embrace una mujer? Si el hombre de alguna manera lo va a hacer, le digo. Pues sí, pero fue, o sea, yo digo que hagan eso, ¿eh? Simplemente fue una reacción, ¿no? Y mi esposa se quedó así, pensando, ¿no? Mire, yo le voy a decir una cosa. Después hablé con mi hijo, por cierto, ¿no? El tema de la masturbación. Pero yo con mis hijos, yo no soy de las personas de estar encima de ellos. ¿Sabes? No, yo los dejo que ellos sean y les enseño, obviamente, pero yo no estoy como un policía atrás, como un fiscal, como un fiscalizador ahí. No, porque es tedioso, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Y ahí están los chicos, ¿no? Encaminados por el Señor, ¿no? Algún día nacerán de nuevo y adorarán y amarán al Señor como Dios quiere que lo amen, ¿no? Pero mire, el tema, por ejemplo, el tema de la masturbación en un adolescente, bueno, las damas de repente no conocen mucho eso, por lo que somos hombres, hasta cierto punto, escúcheme bien, hasta cierto punto llega a ser algo normal. Porque a diferencia de la mujer, el hombre produce semen, pues desde los 13, 14 está produciendo semen. Claro. Y ese semen se aloja en los testículos, son los depósitos, pues. ¿Y qué cree usted que ese muchacho necesita para evacuar ese semen que tiene ahí? Porque le puede dar, así como a las mujeres cuando están lactando y no maman les da mastitis, y a veces el chiquito ya está lleno, ¿y qué hace la mujer? Agarra una pezonera y se saca la leche, ¿o no? ¿Por qué? Porque se le inflama, se le puede hasta infectar. Y eso puede pasar en un muchacho. Claro, porque genera pues y ese semen no se absorbe al cuerpo de nuevo. Tiene que ser expulsado. Y uno de los mecanismos, a veces son los sueños húmedos, que le llaman algunos, y a veces algunos muchachos se masturban. El problema no está tanto en el acto en sí mismo, el problema es cuando eso se genera algo compulsivo y se hace un vicio. Entonces hay que hablar con el muchacho, pues, y explicarle, pues.
Viejo, mira, no te voy a preguntar si estás masturbado o no, Leo mismo. Eso no te voy a preguntar. Pero si lo estás haciendo, ten cuidado, Leo, porque puede desencadenar a eso si no tienes cuidado. Tampoco lo voy a acusar, y me lo vas a decir, si tienes 15 años, ya te tapa. No, tranquilo, o sea, no es tanto de avasallarlo, ¿no? No decirle, mira, no te voy a preguntar si lo haces o no, pero si lo estás haciendo, yo sé que lo hace, o lo hacía. Ten cuidado, porque esto genera esta situación. Ya, papá, tranquilo. Estás entendiendo. No es juego. Te puedes volver un adicto, ¿no? La masturbación puede causar impotencia sexual. Mucho de las eyaculaciones precoces que muchos hombres tienen es producto muchas veces de una masturbación compulsiva que han practicado, porque el organismo se acostumbra pues, a eyacular de manera rápida. ¿Entiendes? Pero bueno, este no es un tema de educación sexual. Todos están más atentos que la confesión de pecado. Pero son importantes conocer estas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, para otra oportunidad. Vamos a continuar. Muy bien, B. El ingrediente clave de la confesión. La confesión sincera de pecados tiene como su principal propósito el arrepentimiento. El arrepentimiento. En el lenguaje de Dios, arrepentirse significa volverse hacia atrás o desviarse del error. 2. La confesión de pecados será nula a menos que usted haga algo correspondiente para generar un cambio en su comportamiento. La confesión de pecados será nula a menos que usted haga algo correspondiente para generar un cambio en su comportamiento. Pues dice, el que confiesa su pecado, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. O sea, la confesión va acompañada de que yo tengo que generar un comportamiento que me ayude a no caer en lo mismo. Sí, sería un remordimiento. Claro. Como por ejemplo, vamos a suponer, si yo suelo reunirme con amigos en el trabajo que de alguna manera me están influenciando de manera negativa, ¿no? Y que me están llevando, por ejemplo, a hacer chistes de doble sentido. Ya, no vamos a hablar de pecados groseros, ¿ya? Pero me están llevando a Influencia. Coludirme con chistes de doble sentido, ¿no? Diciendo, entonces, claro, yo le digo, Señor, perdóname, porque una vez más hasta me reí de eso. Pero también yo tengo que generar un comportamiento de evitarlo, pues. Es obvio, pues. Porque si no, nuevamente, ¿no? Es así, pues, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén. Claro. Por ejemplo, yo recomiendo, especialmente a los hombres y para las mujeres también, que, por ejemplo, hay hombres y hay mujeres, hay hombres y damas dentro de la iglesia, que cuando han estado en el mundo han tenido algunos amoríos con otros hombres, con otras mujeres, ¿no? Y algunos de esos amoríos han sido a veces intensos, apasionados, algunos a punto hasta de casarse, ¿no? Hay casos, pues, también así, ¿no? Yo aconsejo, por ejemplo, de que si ese es el caso en una dama, en un hombre dentro de la iglesia, yo aconsejo que a esas personas no las tengan ni en su Facebook. ¿Para qué? Alex. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Ay, mi amigo. Uno tiene que romper, alejarse. Ahora van a revisar los Facebook. Que entienda más el tema. Dios mío, estoy entiendo ya el terreno bravo, ¿ah? Sí, es un consejo sabio. Es verdad que sí, duele. Pero todo que te duele ahorita, que te duele toda la vida. Es un consejo sabio, ¿no?
Entonces, uno tiene que tener actitudes delante de Dios que... Claro. Exacto. Amén. Fotos, por ejemplo, del pasado. Rompa las botas. Elimina. Sí. ¿Dónde tiene foto? Mañana arroz. No, le corta la cabeza. Mira, esto hágalo, sí, que ese es su caso, ¿no? Hágalo por una cuestión de salud espiritual delante del Señor. Claro. Mientras usted tenga algunos elementos que de alguna forma influencian en su vida, es como una piedra en el zapato, pues. Claro, una cosa así. Y si usted no ha superado todavía muy bien eso, no está crecido espiritual, le va a hacer daño. Pues, ahí. Entonces, así es. Sí. De veras que sí. Mi mamá y sabe. Uno no debe de dar lugar al diablo. Amén. Más aún si es casado o casada y el esposo o la esposa conoció, supo, y tampoco es un buen mensaje para el esposo o la esposa, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo tuve una hija en el pasado, antes de ser creyente. Mi hija tiene 32 años, linda, preciosa hija. Yo a su madre no la tengo, pero ni en mi Facebook. ¿Para qué? Yo no tengo nada con ella, ni una relación. Ya mi hija tiene 32 años, ni siquiera es bebita como para estar conversando a ver que le falta pañales, nada. No me importa su vida. Pero ¿qué me va a importar, pues? O sea, me importa en el sentido de que sea salva, todo, pero ya que otro le predique, pero yo no. Si tenemos que ser radicales, hay que ser radicales. Sí, pues, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pero que es radical, pero que... Bueno, a veces es necesario. ¿Sabe qué? Soy pecador, recuerde. Soy pecador. Y ella también es pecadora. Puede ser, claro. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, entonces hay que tener ciertos comportamientos, ¿no? Ciertas actitudes. 3. Arrepentimiento no es remordimiento. El genuino arrepentimiento involucra un entendimiento correcto del pecado, un entendimiento correcto de Dios, un entendimiento correcto del yo y un entendimiento correcto de las tinieblas. Un entendimiento correcto del pecado. Nuestro pecado fue quitado y limpiada su mancha. ¿Cuántos creen eso? Nuestro pecado fue quitado y limpiada su mancha. A muchos les es difícil arrepentirse porque consideran el pecado cometido algo que nunca podrán dejar, por lo cual son motivados a seguir pecando. Solo aquel que ya no pertenece al pecado busca arrepentirse. Mire, la Biblia dice que estamos bajo la gracia y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿No es cierto? ¿En qué sentido ya no se enseñorea de nosotros? Cuando nosotros hemos estado sin Cristo, el pecado nos dominaba. ¿Sí o no? Era nuestro amo, era nuestro Dios, nuestro Señor. Hacíamos lo que quería, ¿no es cierto? Y no sabíamos ni nos dábamos cuenta. Ahora que estamos en Cristo, tenemos otro amo, otro Señor, es Cristo, ¿no es cierto? Amén. El pecado ya no gobierna en nuestros corazones. Ya no gobierna. Es decir, ya no tiene ese poder que nos domina para la muerte. Ya no tiene ese poder que nos arrastra al infierno. Ya no tiene. Perdió ese poder. ¿Sí o no? Sin embargo, como convivimos con una naturaleza pecaminosa, todavía luchamos contra él. Pero ya no domina sobre nosotros.
Una cosa es que yo luche con una tentación pecaminosa en mi vida pasada, y otra cosa es que yo considere que todavía el pecado me domina. El pecado no me domina ya. Cristo es quien me domina. Pero yo lucho. Entonces, ¿qué necesito para tener victoria en esa lucha? Crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Necesito que Dios me ayude a crecer espiritualmente, me ayude a tener más entendimiento. Y eso es algo que yo tengo. Hay mucha gente que se enfoca en dejar ese pecado. No, enfócate en Dios. Enfócate en crecer para Dios, en conocer más de Dios, en servirle más a Dios. Ahí está la clave de la victoria. Mientras tú te enfocas en tu pecado y le pongo la cruz y... No es así, no funciona. Hay que enfocarte en Dios. Amén. Y en la medida que Dios va dándote crecimiento espiritual y va ayudándote, tú vas a ir descubriendo y vas a decir, oye, este pecado que era, pero que me acosaba mañana y tarde y noche, he podido ver que ya no es igual. Oh, he crecido. Oh, la gracia del Señor me está ayudando. Es así, o sea, nunca nada parte de nosotros, todo parte de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos y para Él fueron hechos. Amén. Entonces, ese es el enfoque correcto, independientemente de otras cosas que podemos hacer. Entonces, el pecado fue quitado. Si Cristo no quitó nuestro pecado, entonces el creyente que eventualmente peca tiene un grave problema porque ya no hay más sacrificio por el pecado. Si Cristo no quitó nuestro pecado, entonces el creyente que eventualmente peca tiene un grave problema porque ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Un entendimiento correcto de Dios. La relación de Dios con nosotros es con nuestro espíritu regenerado, santo y perfecto, no con nuestra carne corrompida y sus obras. La relación de Dios con nosotros es con nuestro espíritu regenerado, santo y perfecto, no con nuestra carne corrompida y sus obras. Como salvos, siempre tenemos amplia y generosa entrada a su presencia. Su perdón y limpieza en Cristo son únicos, suficientes y eternos. Amén. En Cristo, tu pecado no te separa de Dios. Si fuese así, entonces Dios tendría que volvernos a unir a Cristo. Pero ya estamos unidos a Cristo desde el momento que nacemos de nuevo. Entonces no hay dos uniones, hay una sola unión para siempre. Y aunque podamos estar con una conducta que nosotros consideramos no es agradable, si somos salvos, tenemos amplia entrada al Señor para ir por el oportuno socorro, por arrepentimiento. Amén. Hay gente que se desanima y dice, no, Dios me va a escuchar, no, yo no creo que a Dios me perdone. No, que es propio de un niño espiritual. ¿Eh? El arrepentimiento no nos vuelve a colocar en su amorosa presencia. Es más bien la evidencia de que permanecemos en ella, aun cuando pecamos.
vamos a imaginarnos que cada punto es un creyente. ¿Ok? Estamos en Cristo. ¿Amén? Muy bien. Pero cada creyente habita con su naturaleza pecaminosa en Cristo, ¿sí o no? ¿Ok? Ahí está, no desaparece hasta cuando vayamos al cielo. ¿Sí? Y esto eventualmente nos lleva a pecar, ¿o no? Ahora, si pecamos, ¿nos salimos de Cristo? Entonces tenemos que volver nuevamente a entrar en Cristo. No, permanecemos en su presencia. En todo tiempo. Estamos unidos a Él. Claro. O sea, no... Entrar, salir, entrar, salir. Tendría que Cristo volver a morir por nosotros y lavarnos nuevamente. No, la Biblia dice que Jesús por una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Lo que Dios hace con nuestro pecado y nuestra nueva vida no lo quita de nosotros en el sentido de que anula nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa ya no gobierna. Pero ¿qué hace Dios a medida que va creciendo? Lo controla y lo refrena hasta que el día vendrá en que será aniquilada por la muerte la naturaleza pecaminosa. Pero mientras estemos en este mundo, lo que necesitamos es crecer. ¿Para qué? Para que la naturaleza pecaminosa es como una bestia, ¿no? Claro, es una bestia, pues, ¿no? Mantenerla enjaulada, pues. Pero ahorita la bestia no ha desaparecido. Por eso nunca debemos nosotros pasar por alto de que somos justos y al mismo tiempo pecadores. Claro, como dijo Martín Lutero, somos justos y pecadores. Porque todavía coexistimos con una naturaleza pecaminosa. Los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu y estos se oponen entre sí para no hacer lo que quisieres. Entonces, no hagamos un drama. Tampoco estoy diciendo que lo tratemos con liviandad el pecado, pero no nos vayamos a los extremos. Lo que dice. Exacto. Nosotros tenemos que permanecer firme en lo que Dios dice en nosotros, lo que ha hecho en nosotros y caminar hacia ello. Dios no... Nosotros nos escandalizamos más por los pecados dentro de la iglesia de lo que Dios se puede escandalizar. Tenemos que aprender a pararnos en la posición que tenemos en Dios. Amén. Y hacer lo que Dios nos enseña a hacer con respecto a nuestro pecado. Exacto. Entonces, un conocimiento correcto de Dios. Un entendimiento correcto del yo. Un entendimiento correcto del yo. Nuestro yo es nuestra naturaleza pecaminosa. Es nuestra naturaleza pecaminosa, la carne. Si hay algo que constantemente tenemos que hacer con la carne, es someterla a Dios a través del arrepentimiento. Es someterla a Dios a través del arrepentimiento. Una vida arrepentida es caminar vigilantes para no satisfacer los deseos de la carne. Hay una canción que yo me acuerdo, me imagino que ustedes la habrán cantado en las escuelas dominicales con los niños, ¿no? Decían, cuidadito los ojitos, lo que ven. Esa canción debería cantarnos nosotros todos los días. ¿No es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque una vida arrepentida está enfocada a ser sobrios y velados. ¿Ser sobrios y velados en qué? Con las cosas que permitimos en nuestras vidas entrar por los ojos, por los oídos, ¿verdad? Lo que escuchamos. Porque esas cosas de alguna manera terminan minando nuestro corazón y debilitándonos en nuestra fe. Los chismes, ¿no?
las murmuraciones, los dimes y te diretes, lo que los ojos ven. Tenemos que cuidarnos. Sí, hermanos. Es algo que es una responsabilidad de parte nuestra. Lo que ve, las películas que ve, ¿no? Hay películas que tienen contenidos pues, que terminan mirando tu corazón. Tener cuidado, ¿eh? Sí. Es una responsabilidad nuestra, definitivamente. No estamos hablando acá de apartarnos del mundo, no, sino de ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar. Por ejemplo, si usted es una jovencita que de repente estudia y le atrae un amigo que la tiene loca, evítelo, pues. Evítelo, pues. La medida de lo que usted puede, evítelo, pues. Pero si usted va a estar aceptando sus invitaciones, sus, ¿cómo se llama? Sus fliteos, ¿no? Y le agrada, tenga cuidado. Es así, pues. O sea, usted tiene que cuidarse, pues, ¿no? Hombres y mujeres. Porque somos pecadores. Pues. Yo le decía, yo ni a la mamá de mi hija la tengo ni en Facebook. ¿Me entiendes? Porque soy pecador. No por ella, por mí. Yo me conozco. Yo sé que dentro de mí hay una bestia. Hay una bestia. Dentro de mí también mora el mal. Y es nuestro principal enemigo, nuestro propio yo. No es el diablo. Uno es tentado de su propia concupiscencia. Así es. Uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Amén? Un entendimiento correcto del yo. Cuando pecamos, no es la nueva criatura quien peca, es el viejo hombre, el yo. Nuestra responsabilidad está en mantener enjaulada a la bestia. Claro. Por medio de una vida de obediencia. Y ojo, hay una bestia tanto en hombres como en mujeres. Un entendimiento correcto de las tinieblas. Un entendimiento correcto de las tinieblas. Existe la falsa creencia de que cuando pecamos abrimos puertas a los demonios para controlarnos o poseernos. Bíblicamente, los demonios solo pueden hacer tres cosas con nosotros: tentarnos, intimidarnos y acusarnos. Jamás pueden tocarnos y mucho menos dañarnos. 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero existe la posesión demoníaca. Por supuesto, pero no es muy creyente. No. ¿Existen las posesiones demoníacas? Claro que sí, pero no en un creyente. Claro, obviamente, de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. O sea, Satanás no puede cohabitar con Dios, con el Espíritu Santo. Porque a veces, bueno, en la antigua iglesia donde asistíamos, se presenta pues un hermano tiempo en la iglesia, ¿ya? Pues meses, ¿no? Y de la noche a la mañana en una se presenta como un endemoniado. Entonces nunca fue un creyente, nunca fue un... Claro, pues hermano, o sea, el nacido de nuevo tiene a Dios, tiene a Cristo en su vida. Tiene a Cristo dentro de él, el nacido de nuevo. Dentro de las iglesias puede haber endemoniado. Por supuesto, porque dentro de las iglesias hay gente que no ha nacido de nuevo, pues.
En las iglesias locales Por eso están los creyentes y los no creyentes. Así es. Y ambos actúan iguales. Títulos de 6 años. Pueden ser años y líderes incluso. Pueden ser hasta pastores. Claro, los años no te dan. No, la hemos madurez. visto, no sé, exacto, claro, no tiene nada que ver el calendario. No evidencia madurez. Claro, Los años y la experiencia. claro, es más. Es más, si en una iglesia no se predica el evangelio, es más que seguro que está más llena de inconversos que de conversos. Si no se predica el evangelio, pues. Si no se enseña el evangelio, pues. Si es el evangelio quien libera, si es el evangelio quien salva. Y si no hay evangelio, ¿cómo pueden ser salvos, pues? Como dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo creerán si no se les anuncia, no escucha? El evangelio. Claro, entonces, sí, hay que tener cuidado. No, una persona cristiana definitivamente no puede ser poseída por un demonio. Una persona cristiana está poseída por Dios, está comprada por la sangre de Cristo. Que puede pecar, ¿por qué? Porque la bestia. Voy a ponerle en estos términos, escúcheme bien, miren. Un contraste entre el creyente y el inconverso. El inconverso peca habitualmente. Ese es su hábito, habitualmente. Y no peca eventualmente. ¿Sí? Eventualmente no peca. El creyente no peca. Perdón, el creyente peca eventualmente, pero no peca habitualmente. Pelea. Lucha, pues, claro, pero pecamos. Ahora, obviamente que en la medida que crecemos, hay pecados que vamos teniendo victoria, ¿no es cierto? Pero siempre estamos pecando, de pensamiento, de palabras, siempre, ¿no es cierto? Amén. Siempre. Pero tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de ser sobrios y velar. Amén. Amén. Hay personas que se cuidan más del diablo que de ellos mismos. No, usted tiene que cuidarse más de usted mismo. Yo tuve una pregunta que también me hicieron, ¿no? Que un hombre cristiano, lleno del espíritu, ¿no? Y ese justo eventualmente pecó ¿Ya? y murió. ¿Ya? ¿Qué pasó con él? No sé, hermano, qué habrá pasado. Ya son preguntas que solo el Señor sabe. O sea, meterse en esas cosas, Mejor no no sé, pecar. sí. No pecar. Porque me preguntaron, Mejor no pequen. me preguntaron si el cristiano puede perder su salvación. No, hermano, eso, el cristiano jamás pierde la salvación. Para la única manera que el cristiano pierda su salvación, la única forma que el cristiano pierda su salvación es que Dios muera. O sea, como Dios nunca puede morir, el cristiano nunca puede perder su salvación. Porque Dios está dentro de él, Dios es la vida, pues. Amén. No, hermano, eso... ¿Usted cree que se pierde la salvación? No, Para nada. No. no. Tiene Cristo. El que pierde su salvación es el que nunca fue salvo. Ah, Es que nunca la tuvo. nunca la tuvo, pues, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Ahí está, ¿ve? No es temporal, de vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está, ¿ve? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, espada, ni ángel, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna cosa creada os podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No se pierde. Bueno, continuamos. Aunque Dios puede, con un buen propósito, permitir que las tinieblas nos ataquen, aunque Dios puede, con un buen propósito, permitir que las tinieblas nos ataquen, jamás nos abandona en las manos de ellas.
Aunque Dios puede con un buen propósito permitir que las tinieblas nos ataquen, jamás nos abandona en las manos de Él. Lo vemos en Job, ¿no? Conclusión, el arrepentimiento es un acto de rechazo al pecado porque somos santos. Pertenecemos a Dios, no tenemos pecado, pues fue quitado, y su incomprensible amor permanece en nosotros. Conclusión, el arrepentimiento es un acto de rechazo al pecado porque somos santos, pertenecemos a Dios, no tenemos pecado, pues fue quitado, y su incomprensible amor permanece en nosotros. Es imposible que permanezcamos en el pecado, pues nuestra naturaleza y propósito de vida está conformado a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. C. Nuestra confesión es nuestro aval. La confesión continua es una característica del creyente. La confesión continua es una característica del creyente. Lo que nos hizo salvos, es decir, la confesión de nuestro pecado, lo seguirá siendo a lo largo de nuestra vida. 2. Cuando pecamos, nuestra confesión no restaura nuestra relación con Dios, pues es perfecta en Cristo. Lo que se restaura es nuestro gozo. Nosotros nunca perdemos nuestra relación con Dios, porque nuestra relación con Dios no está sostenida en nuestras buenas obras, está sostenida en la obra de Cristo. El que ha sido justificado es eternamente y para siempre. Hemos sido reconciliados con Dios a través de los méritos de Cristo para siempre, no en un momento determinado, y cuando peca perdemos. Entonces, cuando uno peca, no rompe su relación con Dios, se mantiene en la relación con Dios. No dice la Biblia que Él permanece fiel aunque nosotros fuésemos infieles, porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo que se deteriora es nuestro gozo. Perdemos nuestro gozo. Ya nos entristecemos, nos apagamos, perdemos fuerza, porque el gozo es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando nosotros... Sí. Yo he escuchado que se pierde comunión. Claro, no se pierde. Yo podría decir, no tanto que se pierde, sino que se deteriora, se afecta. Claro. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con Dios no depende de nosotros, pues, depende de Dios. Claro, pero no hay, dice la Biblia que no hay ninguno que haga lo bueno y nunca peque, nadie busca a Dios. Es Él. Exacto, claro. Mire, hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir. Voy a ponerlo en estos términos, ¿ya? Escuche. Usted fue salvo, amén, por los méritos de Cristo. Muy bien. Como salvo, usted todavía está en la tierra, un peregrinaje, ¿no? Hasta llegar a la eternidad. Muy bien. ¿Por medio de qué fue salvo usted? Claro, pero por medio de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Ok? De usted fue salvo por gracia. ¿Qué significa que fue salvo por gracia? No merecía. Es un favor inmerecido, ¿no es cierto? Fuimos salvos por un favor inmerecido, ¿no es cierto? ¿Amén? Por un favor inmerecido. Muy bien. Esa misma gracia que a usted lo salvó es la que lo mantiene en su peregrinaje hasta llegar acá. Es la gracia. O sea,
El favor inmerecido de Dios está en nosotros latente, permanente y continuo, en todo tiempo. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Y aunque el resto se moleste. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces tenemos que aprender a caminar sostenidos en la gracia. Porque la necesitamos. Porque en este peregrinaje cometemos errores. No estoy diciendo que los cometamos. Estoy diciendo que cometemos errores por nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos resbalones, caídas, tropiezos. ¿Cuántas veces usted como esposa se levanta energúmena, le grita al marido, ay, ahora y ayer estuvo cantando, adorando al Señor? Necesita de la gracia, decirle, Señor, perdóname. Necesito que me levante, que tu gracia me devuelva el gozo que tenía ayer, Señor, porque abrí la boca, ayúdame. Pero confía en la gracia del Señor, el favor inmerecido. Hay personas que son más conscientes de su pecado que conscientes de la gracia de Dios en sus vidas. Nosotros tenemos que ser más conscientes de la gracia de Dios en nuestras vidas que de nuestro propio pecado. ¿Qué más grande? ¿Dios en nosotros o nuestro pecado? ¡Dios! ¿Qué más hermoso? ¿Dios en nosotros o nuestro pecado? ¡Dios! ¿Qué más poderoso? ¿Dios en nosotros o nuestro pecado? ¡Dios! Entonces allá debemos de apuntar. Entonces la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos sostiene como salvos hasta la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces cuando pecamos, nuestra confesión no restaura nuestra relación. Nuestra relación está ahí con Dios. Porque depende de Él, depende de su gracia. Estamos sostenidos. Dice, nadie nos arrebatará de mi mano. Estamos sostenidos en su mano. Pero nuestra confesión restaura nuestro gozo. Exacto, porque restaura nuestro gozo. Cuando usted se pelea con su marido, ¿acaso quedan divorciados? ¿Siguen casados? ¿Acaso la relación se terminó? No, pero están distanciados, duermen espalda con espalda, se van acordando de mente. Muy bien, ¿qué necesitan para que nuevamente vuelvan a darse chapetex en las noches, no ver su Netflix sentado abrazadito con cancha? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Perdonarse, confesarse, no, mira, perdóname. Y listo, y nuevamente tienen otro hijito. Dígame una cosa, ¿cuántas veces sucede eso a lo largo de la vida matrimonial? ¿Cuántas veces sucede? ¿Ah? Ya perdimos la cuenta ya. Que pelea más a menudo. Bueno, mi relación con mi esposa es una metáfora de mi relación con Cristo, pues. Así es, pues. Dios usó eso como metáfora, ¿no? Aunque nuestra relación con Dios nunca podrá ser dañada, No, en su oración de... En su oración. en su oración de arrepentimiento, David pidió, en su oración de arrepentimiento, vuélveme, o sea, restáurame el gozo de tu salvación. Se pierde, pero está triste, todo apagado, como un pollo remojado ahí. ¿Qué pasa, hermano? Fallado. Pero cuando uno confiesa, se arrepiente, nuevamente comienza, ¿no? Así es, pues. Pero la relación con Dios no se malogra, no se rompe. Aunque nuestra relación con Dios nunca podrá ser dañada, el pecado frustra, confunde y deprime nuestra vida espiritual. Aunque nuestra relación con Dios nunca podrá ser dañada, el pecado frustra, confunde y deprime nuestra vida espiritual. 4. ¿Para qué confesar si volveré a pecar? ¿Para qué confesar si volveré a pecar? Muchos decimos, no, ay, de nuevo, ¿ya para qué? La continua confesión
libera el alma angustiada para seguir confiando hasta alcanzar la victoria. O sea, es importante, hermano, que delante de Dios estemos reconociendo. Es importante, es algo, un mecanismo que Dios ha establecido para liberar nuestra alma de la angustia que produce el pecado. ¿Amén? Usted no puede decir, ay, de nuevo. Sí, de nuevo, pues. Así es. Dios, antes de salvarlo, sabía que usted iba a pecar 1.000.000 de veces como salvo. Sabía, estaba contemplado. Por eso es que Él le provee el mecanismo de la confesión y el arrepentimiento. No para que usted lo use como pretexto, sino es el mecanismo pues, que Dios ha establecido. Así es, para restaurar nuestro gozo. Porque Él sabe que vamos a fallar. Él sabe que vamos a sucumbir en algún momento. Es eventual. Claro, estoy hablando a creyentes. Claro, no pecamos habitualmente. Usted no se levanta cada día pensando irse a la calle a pecar, ¿no? No. Pecamos sí, pero eventualmente, no habitualmente. El inconverso peca habitualmente, y cuando no peca es eventualmente. 5. En un creyente el pecado no es habitual, pues ha nacido de nuevo y sin pecado. Sin embargo, es eventual, pues a causa de su carne mantiene el riesgo de pecar. El que esté firme, mire que no caiga. Yo me acuerdo que hace tiempo, bueno, de entre los tantos problemas que tuve antes de conocer al Señor, uno de ellos fue las drogas. Y yo me acuerdo que una vez me encontré con un hermano en Iquitos, me acuerdo, y estaba él dando su testimonio, ¿no? Que también había estado en las drogas, todo, ¿no? Y yo escuché que él dijo, desde que yo nací de nuevo, el día que yo le entregué mi vida a Cristo, desde ese día nunca más me volví a drogar. O sea, yo cuando lo vi me impactó, porque yo en ese tiempo todavía me andaba cayendo y drogándome. ¿Ah? Sí, pues, estoy hablando de parte de testimonio, ¿no? Sí, yo duré buen tiempo con ese vicio que me martirizaba. Pero así es, pues, Dios con uno obra de una manera milagrosa, porque no estaba en mí, hermano. Yo sufría, me exageraba una cosa, claro. Dios tenía un propósito, algo estaba haciendo. Pero Dios hizo su obra. Entonces, Dios obra de una manera muy particular en cada uno, pues. ¿No es cierto? Claro. Así como hay cristianos que desde que se conviertan dejaron el chisme, hay todavía cristianos que todavía... ¡Ay, para acá! Bueno, propósito de esta clase es que estemos enfocados siempre en la confesión de nuestro pecado. Nos libera. ¿Amén? Amén. Nos libera. Esto no es un pretexto. No. Es un mecanismo bíblico. El Señor lo ha creado. Amén, amado. Bueno, amén. Terminamos la clase 8. Gloria a Dios.